Hermanos, la gracia y la paz de el Señor sea con todos los hermanos. Agradecemos mucho al Señor esta oportunidad que Él nos concede. Nos hemos reunido en su nombre y Él ha prometido estar donde estamos 2 o 3, así que hay suficiente quórum. Hay bastantes hermanos, gracias al Señor. Les ruego que me acompañen otro minutito más. Vamos a dirigir nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras mentes hacia el Señor. Vamos a invocarle. Es la presencia del Señor misma la que hace la diferencia. Deseamos el toque del Señor, el toque de su Espíritu, y que también nosotros podamos tocar al Señor, para que su toque nos haga partícipes de sí mismo, de su naturaleza, y podamos conocer su voluntad y andar de su mano para realizarla junto con Él. Entonces, hagamos esta oración dirigiéndonos realmente a Él, en espíritu y en verdad, como sé que es el deseo de todos los hijos de Dios. Querido Padre, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús por tu santa presencia. Así como te dijo Moisés, también nosotros que no somos nada en comparación con Él, solo por tu gracia, queremos decir también como Él te dijo: Señor, si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero confiamos que eres tú el que nos ha preparado esta ocasión a todos, porque nos amas y tienes mucho de ti para nosotros. Padre, queremos que nos concedas tener un corazón abierto, también un entendimiento, Señor, abierto por el toque de tu gracia. Que tu Espíritu, Señor, pueda vivificar, porque tú puedes hacerlo. Que estemos disponibles para ti y vivifiques nuestro hombre interior. Nos animes, ilumines también con la luz de tu vida nuestro entendimiento. Que tu palabra, la misma de siempre, pueda ser cada vez, cada día, como más nueva, que ella nos toque, que tú nos atraigas, nos conduzcas y nos retengas junto a ti. Señor, tú que designaste bendición para las parejas que creen en ti, así como bendijiste a Adán y a Eva, así tu bendición sea con cada uno de nosotros. También con nuestros cónyuges que no están cerca en el espacio, pero que por tu gracia están en un mismo espíritu, Señor, con nosotros. Te rogamos que lleves adelante lo que es tuyo. Nos entregamos a ti simplemente, y en ti esperamos y te honramos y te adoramos por quien ser tú eres, por tu fidelidad. Y esperamos de ti y de tu Santo Espíritu. Tú eres el que edificas la casa, y solo tú eres también el que guarda la ciudad. Edifícanos y guárdanos para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les agradezco mucho su presencia. Y vamos a estar mirando nuestro espíritu al Señor. Yo no sé si ustedes hayan traído la Biblia, pero aquí hay una, ya con una basta. Pero claro que si la podemos ir leyendo los que la tengan, sería muy bueno, porque realmente no tenemos ningún interés en hablar solo nuestras propias palabras, sino ojalá el Señor nos ayude a darle lugar a la palabra de Él. Siempre
en la palabra de Dios existe una primera mención. Y en las primeras menciones parece que está escondido el ADN o el DNA que se va a desarrollar después. Y entonces por eso algo que nos ayudará mucho sería ir a las primeras menciones, confiando que el Señor nos permitirá ir captando más lo que está escondido en esas primeras frases, porque el Señor ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca, y si Él lo dijo de nosotros, pues mucho más es con Él. Cuando el Señor comenzó a abrir su boca acerca de nosotros y de las parejas, Él comenzó a abrirnos su corazón. Y qué bueno que su Espíritu nos pueda tocar y nos pueda encaminar para el objetivo perfecto que Él tuvo, el propósito que Él tuvo. Y confiando en Él para que sus propias palabras se las podamos entender a Él. Es bueno saber para qué fuimos creados. Es bueno saber con qué propósito nos hizo. Y ustedes saben que el propósito determina el diseño. Así que conociendo el propósito y sabiendo también que el diseño es para ese propósito, yo pienso que eso nos ayudará mucho. La palabra es como una especie de manual del fabricante. Entonces, si queremos que nos funcione bien el aparato, tenemos que poner mucha atención al manual del fabricante. Mi intención no es detenerme en instrucciones, porque en la Biblia las instrucciones siempre van de último, porque las instrucciones solo se comprenden bien si están en el contexto del propósito y si están en el contexto de la provisión en gracia para ese propósito. No podemos comenzar leyendo las partes de las instrucciones que la palabra del Señor coloca providencialmente y a propósito hacia el final. No podemos tener fruto sin tener primero el ADN, la semilla. Amén, el diseño y la provisión para ese diseño. Entonces les ruego que me acompañen en el libro del Génesis, el libro de los orígenes, el libro de los principios. Y vamos allí al capítulo 1 y vamos al verso 26. Claro que ese verso 26 está dentro de una secuencia, y eso es muy interesante comprenderlo también. Eso significa que Dios ya venía preparando las cosas de antemano. Nuestro Dios es un Dios que prepara. Nuestro Dios es un Dios que no necesita improvisar. Nuestro Dios tiene más que todo el tiempo. Él es eterno. Y Él es bueno. Y Él es excelente. Y Él mismo, antes de mandarnos su palabra, a veces en forma de mandamientos, Él mismo los cumple, porque Él es así como quiere que nosotros seamos. Entonces, esta primera palabra que encontramos aquí en Génesis 1:26, la palabra entonces, que en el hebreo es simplemente la letra Bau, que a veces se traduce también, pero aquí la traducción entonces es válida y es rica. Dios dijo esto entonces, o sea, después de haber preparado muchas cosas y después de haber hecho muchas cosas. Pero estoy recordando, y por eso mencioné lo que acabo de decir, de que Dios mismo hace lo que Él nos manda hacer. Es bueno recordar lo que el Espíritu Santo de Dios, por el apóstol Santiago, nos dice.
El apóstol Santiago, de parte del Señor, escribió en la carta que tenemos en el Nuevo Testamento: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente hay pecado de comisión que cometemos haciendo cosas malas, sino que también hay pecados de omisión. Es decir, cuando no hacemos lo mejor que pudiéramos haber hecho. Dios espera, por eso lo dice Santiago por el Espíritu, que cada uno de nosotros haga lo mejor que sabe, lo mejor que puede. Así fue que el Señor defendió a María Magdalena cuando la acusaban los apóstoles mismos por sugerencia de Judas Iscariote. Cuando ella derramó aquel frasco de alabastro sobre el Señor, pues Judas empezó a decir: pero ¿para qué este desperdicio? Si esto se hubiera podido vender y dar a los pobres. Y claro, él era el que hacía uso de la bolsa, no de una santa manera. Pero ¿cómo defendió Jesús a María? Dijo: ¿por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía. Mire cómo es el Señor de comprensivo. Nosotros queremos agarrar a las personas por el cuello y exigirles: págame lo que me debes. Pero el Señor dice: ¿por qué la criticas? Ella ha hecho lo que podía. Entonces, en esa expresión, ella ha hecho lo que podía, el Señor no solo la defiende a ella. Yo pienso que el Señor comprende y defiende a los que hacen lo que pueden, lo mejor que pueden. Y eso el Señor espera que nosotros decidamos y hagamos lo mejor que podemos. No seamos legalistamente perfeccionistas, especialmente para con el cónyuge, ¿no? No seamos muy perfeccionistas, porque le vamos a poner una carga y en nada le vamos a ayudar. Además, no vamos a estar haciendo las cosas de la mejor manera que podríamos, que es como las hizo el Señor. Él comenzó primero y Él amó primero. Él nos amó primero. Amén. Entonces, si Él nos dice por Santiago en el Espíritu que hay pecado de omisión, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿acaso el Señor mismo no haría lo mismo? ¿Acaso el Señor mismo no haría lo mejor? Vemos que Él no descansó en el primer día, ni en el segundo. Inclusive del segundo día Él no dijo que era bueno. Del 1 dijo que era bueno, y del 3, y del 4, del 5, del sexto día. Y del sexto día, cuando hizo al hombre varón y hembra, ya no solo dijo que era bueno, sino que era muy bueno. En el segundo día Él se quedó callado. Y hay razones, pero ese no es el tema de hoy. El tema es lo que le dejó descansar a Él. Solamente cuando hizo al hombre varón y hembra con un objetivo y con un diseño según ese objetivo, con una misión. Entonces ahí Dios descansó. O sea que en el sexto día Dios hizo lo mejor. Muy bueno, en gran manera. Y ahí descansó. Claro que después apenas había comenzado y ellos no habían ni empezado a obedecer, y ya fue necesario que Dios hiciera otro trabajo. Ya había hecho el de la creación, pero ahora, como dice el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que Dios sigue trabajando por causa de la caída del hombre, pero sabemos que a Dios no le sorprendió la caída, no le sorprendió los terribles problemas que fueron introducidos en la naturaleza humana, en el mundo. Él había dicho: hagamos, y ya sabía todo lo que haría el diablo, y ya sabía todo lo que nos acontecería, pero Él dijo: hagamos.
Dios no quedó frustrado. El diablo no frustró el propósito eterno de Dios. Gracias a Dios. Si Él dijo hagamos, lo está haciendo. Creó a la primera pareja, pero Él no dijo hagamos al primero. Y si nos falla, pues qué lástima. Nos quedamos con la gana. No, Él no dijo así, hagamos al primero. Él dijo hagamos al hombre. Y no se refería al primer macho solamente. No, se refería al género humano. Ese es el hombre. Hagamos al hombre, es un hombre corporativo. Desde el principio el hombre fue diseñado corporativo, no individualista, aunque sí, claro, cada uno somos individuos y Dios quiere individuos. Lo que no quiere es el individualismo. Él quiere el amor y la solidaridad entre los individuos. Amén. Entonces, pongámosle atención a lo que Dios dice. Aquí dice, entonces dijo Dios. El nombre de Dios aparece en la Biblia de muchas maneras y yo no creo que sea solamente por cuestión literaria, para no ser redundante, porque a veces el Espíritu Santo se permite ser redundante porque es necesario. Nosotros le llamamos redundante, entre comillas, Dios me perdone, yo sé que no lo es. Pero entonces, Él usa el nombre que necesita el contexto. Él es Adonai, Él es Yahvé, Elohim, Yahvé Jireh, Yahvé Rapá, Yahvé Nisí, Yahvé Sidkenu, Yahvé Roí, Yahvé Shalom, Yahvé Shammah, El Shaddai. Muchos nombres, y cada nombre revela atributos de Él, algo que Él es. Y Él no solo quiere que nos sepamos esos nombres por ahí en una libreta y nos olvidamos algunos. No, Él quiere que lo conozcamos en lo que cada uno de esos nombres representa. Él quiere ser nuestra experiencia. Él no solamente quiere que sepamos que Yahvé Jireh quiere decir que Jehová proveerá. No, Él quiere ser nuestro proveedor. Él no solamente quiere ser Dios. Él es Dios, pero quiere serlo para nosotros. Y cada uno de sus nombres para que lo experimentemos. Y experimentemos todos ellos. ¿Ve? Él es nuestro sanador también. Él es nuestra vanguardia, el que va adelante, el que nos abre la puerta, el que nos toma de la mano y nos conduce y también nos defiende. Él es nuestro pastor, Él es nuestra paz, Él es el que es nuestra justicia, Él es el que está siempre presente ahí donde lo necesitamos siempre. Entonces, la colocación del nombre en este verso tiene un sentido. Es el primer nombre, el nombre genérico de la divinidad que aparece en este capítulo, como Elohim. En otros lugares aparece simplemente como Él, en singular. Y en otros lugares dice el Altísimo, El Elión, El Olam, el Eterno. Y aquí dice Elohim, que ustedes saben que esa expresión in es el plural del hebreo. Aunque Dios es uno, a veces habla en plural y es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice aquí Dios, Elohim, hagamos. Y comienza a hablar en plural. Hasta aquí no había hablado en plural, pero es la primera, claro, no la única, pero es la primera vez que Dios habla en plural. Hagamos al hombre, que es un hombre colectivo, que es el género humano. Claro que no todo el género humano fue obligado, fue creado y le fue hecha la propuesta del propósito eterno y le fue prometido la provisión necesaria. Pero nadie va a ser obligado. Él quiere esto para todos, pero como no todos lo quieren,
Él tiene que volver a decir, como dijo allá cerca de Jerusalén, en Jerusalén, yo quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste. El Dios que es soberano y el Dios que es todopoderoso limita el ejercicio de su soberanía y de su todopoder, omnipotencia, lo limita por medio de su carácter. Dios es soberano, pero no ejerce su soberanía de una manera arbitraria, indigna de su carácter. Dios ejerce su soberanía y su poder conforme a su carácter. De manera que Dios, siendo soberano y pudiendo todo, se restringe y quiere que tú también quieras lo que Él quiere. Y si tú no quieres, Él no lo va a hacer. Él quiere en su soberanía que tú también quieras lo que Él quiere. Yo quise, pero tú no quisiste. El que quiera, venga, claro que Él lo va a traer. El que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente, Él le va a dar. Él no se va a burlar de los paralíticos, decirle, paralítico, levántate, y el paralítico no se puede levantar solo. Si el Señor demanda que el paralítico se levante, es porque Él lo va a levantar cuando Él se esté levantando en la fe activa. O sea, es como una canoa que para poderla dirigir derecho necesita usar los dos remos. Porque si rema con un solo remo va a dar vueltas para un lado. Y si rema con el otro remo, pero solo, va a dar vueltas para el otro lado. Necesita remar con los dos remos al mismo tiempo. La gracia que es Él en nosotros y la responsabilidad que somos nosotros en Él. Y ese es el modelo para andar con Dios. Y también es el modelo para los matrimonios y las familias, que son los que representan más exactamente lo que Él dijo. Hagamos al hombre, y lo hizo en familia. Y lo hizo para llenar la tierra de su propia familia, porque Dios es un Padre que decidió tener familia y llevar muchos hijos e hijas a la gloria, y que esa familia sea la familia real y la familia gobernante, y el ejemplo para todas las demás familias, como habla Pablo de las familias, pero la real es la de Dios, es la del mismo, y quiso que sea hecha con hombres a su imagen, o sea, la imagen de su Hijo. Y ahí en eso se comprometió el Padre, se comprometió el Hijo y se comprometió el Espíritu Santo. En ese hagamos, el Hijo sabía lo que le tocaba. Iba a empezar con el primero, y antes de que el primero cumpliera su misión, Dios sabía que el enemigo iba a hacer desastre, y Él le permitió hacer desastres. Así como le dijo a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, no importa qué haya hecho el diablo. El Señor mismo hizo al diablo, aunque no lo hizo diablo, lo hizo querubín, pero sabía que se iba a volver un diablo. Y no solo un diablo, el diablo. Porque demonios hay muchos. Él ya lo sabía, pero él ya tenía otra carta en la manga. ¿Ve? Él sabía por qué él iba a dar permiso por un tiempo, él iba a soportar estas cosas por un tiempo porque convenía. Dios ha permitido algunas cosas para que acontezca lo que dice ese dicho famoso: no hay mal que por bien no venga. ¿Amén? Entonces Dios ha permitido algunas cosas para un bien mayor. Entonces, a pesar de las dificultades, no hay para Dios cosa imposible. Y en esto tenemos que animarnos. Si Él dijo, hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo van a hacer. Comenzaron a hacerlo,
Y aún sigue trabajando, ya no en el de la creación, pero sí en el trabajo de la redención, de la recuperación, que nos revela a Dios. Y eso nos debe dar mucha esperanza. No mirarnos a nosotros mismos, sino mirar y creer a aquel que dijo, hagamos esto. Y también dijo así Dios, le haré ayudadora idónea. ¡Qué maravilla! Le haré. ¿Usted cree que Dios no es capaz de hacer esos milagros? Así que creamos en los milagros de Dios. Amén. Dios dijo, le haré. O sea que Dios está trabajando, aunque a veces no nos damos cuenta, pero un día nos damos cuenta. Y Dios sabe trabajar bien. Y Dios no se equivoca, nosotros sí. Pero Dios no se equivoca. Inclusive cuando otros se equivocan con nosotros, pensamos nosotros se equivocaron. Sin embargo, Dios no se equivoca cuando permite que se equivoquen con nosotros. Tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que recibir al Señor así como Él es, como su palabra lo dice, y que todo lo que Él hace, lo hace con amor, lo hace con sabiduría infinita. Y Él dijo algo importante, hagamos. Entonces sepamos que hay una parte del Padre en el hacer divino, hay una parte del Hijo, y eso porque el Padre lo quiso. Fíjense cómo nos va enseñando el Padre. Nos lo dice claramente San Juan en el prólogo de su Evangelio, que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. Note cómo es Dios, el Dios Todopoderoso no quiere hacer nada solo. Por eso dijo, no solo de Adán, porque la Biblia nos enseña en Romanos que Adán es figura del que había de venir. Y por eso cuando habla del hombre y la mujer, de Adán y Eva, dice Pablo por el Espíritu, grande es este misterio, pero luego añade, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, porque ese es el misterio. Ese es el misterio, y ese misterio es el modelo, y no solo el modelo, el contenido. Entonces cuando Dios dice hagamos, y cuando Dios le dice al hombre que según Romanos es figura del que había de venir, es decir, figura de Cristo, si Adán es figura de Cristo, ¿no ve que le pasó casi lo mismo que después le pasó a Cristo? Tuvo que entrar en un sueño profundo, como también Cristo en la cruz murió, y le abrieron el costado, como también a Jesucristo se lo abrieron con una lanza, y salió sangre y agua del costado de Cristo para poder redimir una iglesia para sí mismo. Claro que nosotros queremos una esposa, pero no queremos la lanza en el costado. Vamos a decir la cruz, pero por medio de la cruz es que se puede tener una esposa. Así que el verdadero amor es una cruz. ¿Qué opina usted? ¿Verdad que sí? Bueno, es así. Entonces, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ustedes recuerdan lo que dice primero a los Corintios 11, que se basa también en esto. Así que vamos a ir leyendo intercalado, uno con el otro. Primera a los Corintios 11. Yo sé que algunos dicen que esta era cuestión solamente cultural, esto que dice Pablo acá, que era cultural. Eso no era lo que pensaba el propio Pablo. Al terminar justo esta carta, que vamos a leer un pedacito de ella, Pablo dice, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios.
Lo que Pablo escribe, y especialmente en la primera a los Corintios, son mandamientos de Dios. Yo creo que si tenemos el Espíritu Santo que tenía Pablo, vamos a concordar con Pablo. Y además que Pablo hablaba según la mente de Cristo, porque es que hoy en día hay muchos paradigmas que no provienen de la mente de Cristo, sino de otro. Y a veces esos paradigmas de la cultura actual quieren acusar de cultural apenas los mandamientos de Dios y la naturaleza. Pero la naturaleza y los mandamientos de Dios, la naturaleza redimida, provienen de Dios. Y por tanto, si somos de verdad cristianos, debemos tener la mente de Cristo y no la mente de la cultura actual. Tenemos que representar en espíritu, naturaleza, palabra, acciones al Señor Jesús. Somos su cuerpo, fuimos creados a su imagen, es decir, para contenerlo a Él en el espíritu nuestro, conocerlo en intimidad y representarlo en el sentido de canalizarlo. No un representante de esos que no representan a los que los eligieron, sino que usan a los que los eligieron para hacer las cosas de ellos. No, representar quiere decir eso. Tomar el espíritu y el propósito de aquel que quiere que lo representemos. Dios es un Dios que todo lo quiere hacer con su Hijo, con su Espíritu y con nosotros. El Señor Jesús no solamente ha hecho una obra por nosotros, Él también está haciendo una obra en nosotros para poder hacer cada vez más cosas con nosotros, así como las hizo con el Hijo. Él dice, el Hijo dice así: el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, para que el Hijo lo haga igualmente. Ese es el principio. Ese es el principio de la cosa. Esa es la cosa. El Padre no creó sin el Hijo, no planeó sin el Hijo. Hay una traducción que es la portuguesa de Ferreira de Almeida, que allá en el capítulo 8 de Proverbios, cuando nos habla Jehová me poseía, dice la sabiduría personificada, la sabiduría de Dios que es Cristo, yo la sabiduría, dice en el verso 12 del 8 de Proverbios, yo es la persona del Hijo con el Padre, yo la sabiduría habito con la cordura, y empieza desde los versos 22, 23, como hasta el 30 y tanto, a hablar de Él mismo, y en eso se basan Juan y Pablo en Colosenses para decir lo que dicen de Cristo, que es la sabiduría de Dios. Con Él, el Hijo con el Padre, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y lo que dice la traducción de Ferreira de Almeida es, y era su arquitecto delante de Él. Esa palabra delante es la palabra pros, como en el griego, que el verbo era con Dios, pros, cara a cara, próximo, prójimo. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se conoce a sí mismo. Y en ese autoconocerse eterno, Él ha engendrado sin principio, porque Él no empieza a conocerse, siempre se ha conocido, pero en su autoconocerse eterno, Él ha engendrado la imagen de sí mismo, delante de Él, igual a Él, y eterna como Él, porque Dios no empezó a conocerse, sino que su autoconocimiento es eterno, y en ese ejercicio siempre le ha acompañado ahora el unigénito del Padre. Como decían allá en la misa en latín, que después desde el Concilio Vaticano II la tradujeron, engendrado, no creado. En eso tenían razón.
no se las puedo negar. Entonces, el Padre nada ha hecho solo. Fíjese, el Padre tiene al Hijo como arquitecto, siendo arquitecto también el Padre. Él es el arquitecto de la Jerusalén de Dios, el arquitecto y el constructor. Y también se le llama arquitecto al Hijo, ahí en el hebreo, según esa traducción. El Padre no planeó solo, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Con Él estaba yo, el Hijo estaba con el Padre, ordenándolo todo. Ese, el modelo de la Trinidad, y la Trinidad como dinámica o posibilidad para el hombre, es lo que Dios quiere hacer con el hombre en familia, con las familias, con el nuevo hombre, ya que como el hombre se volvió viejo, pues ahora Dios tuvo que hacer algunos nuevos. Quiere hacer nuevos a todos, pero no todos quieren ser nuevos. La luz vino al mundo, pero algunos amaron más las tinieblas que la luz. Ellos mismos se excluyeron, entonces Dios lo va a hacer con los que quieren. Y los que quieren son la iglesia. Entonces, las familias de la iglesia van a canalizar a la Trinidad a través de ellas. Para eso Él creó al hombre entero. Para Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, morar en nosotros como familia y como familias, como la iglesia, que es su familia, y Él quiere expresarse. Y por eso tenemos que empezar por aquí. No podemos empezar por los capítulos finales, los consejos, las instrucciones, porque nos faltaría el modelo y nos faltaría la provisión. Hay que empezar por el principio. ¿Ve? Entonces el Padre tiene al Hijo como arquitecto con Él. Y también el Padre creó todo con el Hijo. Y no hay nada que haya sido creado sin el Hijo. Pero nosotros los maridos a veces queremos hacer ciertas cosas a escondidas. A veces contamos los billetes a escondidas, que no se dé cuenta cuánto tengo porque me va a pedir todo. Y yo me quiero unas cervecitas por ahí, dicen algunos hombres. Pero el Señor no es así. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es del Padre. Y el Padre y el Hijo están en un mismo espíritu. Y ese espíritu es el amor compartido, la plenitud compartida, la plenitud compartida. Ay, ay, ay. Nosotros siempre queremos nuestras reservas, ¿verdad? Particulares. Pero ¿de quién tenemos que aprender? De la Trinidad. ¿Y quién nos va a ayudar? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos van a ayudar, nos van a hacer entender como Él quiere. Y nos van a guiar por ahí. ¿Será que les gusta aquí a los hermanos esto que estoy diciendo? Bueno, yo no voy a forzarle nada, pero vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Él tampoco fuerza nada. Si tú no quieres, te quedas solo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Así que si no quiere quedarse solo, tenemos que aprender de nuestro Padre, de su Hijo, de su Espíritu y de la Iglesia Santa, de los hermanos y hermanas que andan en el Espíritu del Señor. De ahí es que tenemos que aprender, no de esas películas modernistas, no, del Hijo de Dios, no de la televisión, de la Biblia y del lugar santísimo. De ahí es donde tenemos que aprender. Si no estamos ahí en el lugar santísimo, no vamos a entender a Dios. Porque la mente natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si estás en intimidad con el Señor y de verdad quieres aprender con Él, vas a aprender.
Como dice la Escritura, nosotros todos, ese nosotros es la iglesia. Y ese todos también es la iglesia. Nosotros todos a cara descubierta, amén, mirando al Señor, somos transformados de gloria en gloria. Por eso no se puede esperar fruto si primero no se siembra. El Señor nos da el ADN, la semilla, que es su propio Hijo y su propio Espíritu. Y Él mismo viene plenamente en su Hijo y en su Espíritu. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. No hace nada el Padre sin el Hijo, como tampoco hace el Hijo nada sin el Padre, y si Dios no quiere que estemos solos es para que hagamos las cosas juntos, pero no cualquier cosa, sino aquello para lo cual Él nos creó. Y tenemos que entender para qué Él nos creó. Además que la cosa no es tan fácil porque nos creó en plena guerra mundial. Y voy a decir mejor mundial, ¿será que intergaláctica o qué? Porque ahí es de ese mundo espiritual. Cuando Dios nos creó ya había diablo, ya había demonios, ya había resistencia contra Dios y ofensa a Dios, y había odio contra nosotros. Y en ese contexto nos quiso crear Dios. O sea, nos creó para una misión, y una misión que incluye la edificación, pero en medio de la guerra. El cultivo en medio de la guerra. La administración en medio de la guerra. Todo lo que tenemos que hacer, para lo cual Él nos creó, lo debemos hacer unidos a Él, para que por su gracia podamos vencer, porque nos puso a hacerlo en medio de una tremenda oposición, y esa oposición constante es la que nos prueba. La oposición es la que prueba el amor. El amor es probado cuando hay posibilidad de salirse por otro lado y escaparse. Pero el Señor mismo no se escapó. Él menospreció el oprobio por la gloria que Él vio. ¿Ve? Él vio el objetivo y se comprometió hasta el fin. Y ese compromiso debe ser también el de cada uno de nosotros. No vamos a huir porque las cosas se ponen de vez en cuando difíciles. Hay unos cuantos demonios trabajando ahí, pero también hay muchos hinchas a nuestro favor, muchos fans. Los ángeles nos están mirando. Y ellos pueden mirar un poquito más al fondo que nosotros. Nosotros somos como un espectáculo a los ángeles. Y a los hombres, incluso a Dios, dice la Escritura. Él está mirando cuando las cosas están difíciles, a ver si salimos corriendo o si invocamos a Dios y le pedimos cacao. En Colombia usamos esa expresión de pedir cacao, es decir, pedir socorro a Dios. Y en eso somos probados. Y cuando vencemos, los ángeles se alegran, nuestros fans, los de Dios, porque el diablo también tiene sus fans. Y también se alegran con lo que hacen los malvados, con los hijos del diablo, que hay también hijos del diablo. Lo dijo Jesús. No vamos nosotros a decir quiénes son. Eso se nota. No hace falta ponernos a perder tiempo acusando a otros. Pero tenemos que saber que existen y que lo de Dios se realiza en el mismo campo. Porque en el mismo campo que es el mundo está el trigo, y está la cizaña para causar tropiezos y escándalos. Y Dios quiere que sigamos juntos hasta la siega. Gracias a Dios que ya la siega ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero ya van como 21 siglos, ¿no, hermanos? 21 siglos y el Señor no ha querido separar tan rápido el trigo y la cizaña. Solo al final, cuando el trigo esté maduro, porque Él prefiere soportar la cizaña y no que le arranquen el trigo como si fuera cizaña. Amén.
hagamos. Ahí está la parte del Hijo. Porque habría pecado, habría fracasos, habría cosas muy tristes, pero ahí está el Hijo. Para eso te he levantado, le dijo a ese príncipe de Faraón, porque no le está hablando solo a Faraón, sino al que está detrás, como cuando le habló al rey de Babilonia, le habló al querubín que estaba detrás, como cuando le habló al rey de Tiro, le habló a Lucero que estaba detrás, a ese querubín, como también en Isaías y en Ezequiel, y así cuando le habla al Faraón, le está hablando a sus raíces también, al titiritero, y no solo al títere. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Entonces no importa cuánta oposición haya y Dios permita, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto debemos saberlo. No debemos apresurarnos a cosas. Nada de divorcios apresurados, ni siquiera de separaciones. Entendámosle a Dios lo que Él está haciendo con nosotros. Él dijo, hagamos. El Padre ha hecho y hace su parte, el Hijo también, y el Espíritu Santo también. Y cuando Él dijo, le haré, es porque Él está haciendo un trabajo para su Hijo, le está haciendo una esposa a su Hijo, que sea como su Hijo es. Y así se lo hace a los maridos. ¿Quién fue el que le hizo a Eva? No fue el Señor y se la trajo. ¿Quién? El Señor se la trajo. El Señor tomó la iniciativa en este asunto. A veces los hombres tomamos la iniciativa demasiado rápido, y a veces también las hermanas. Hay que esperar que el Señor tome la iniciativa. Él es Yahvé Nisí, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que nos prepara el camino, Él es el que nos toma de la mano. Él dijo, yo le haré, y se la trajo, y ahí se quedó admirado Adán. Entonces hay que creer en Dios, y en ese nombre de Dios, Yahvé Nisí, nuestra vanguardia, el que siempre tenemos que dejar que nos presida. El Hijo mismo, que era el Hijo de Dios, Dios con el Padre, dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dios nos creó para hacer las cosas juntos. Y no solo juntos entre nosotros, sino junto con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y con la familia y con las familias de la Iglesia. Y hacer esto para que la humanidad llegue también a ser iglesia, por lo menos hasta donde se pueda, por lo menos hasta donde se pueda llegar en el último día. Entonces debemos comprender para qué estamos aquí en familia, porque Dios hizo al hombre en familia, le mandó multiplicarse y sojuzgar la tierra. Sojuzgarla, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que guardar? ¿Por qué hay que guardar el jardín? ¿Guardarlo de qué? Es que en el jardín ya había problemas, y se le puede abrir la puerta a ese mundo de espíritus rebeldes, o se le puede cerrar la puerta, y eso nos toca a nosotros. Nos toca cerrarle la puerta. Yo no voy a decirle que tire la televisión a la basura, pero le digo, no le abra la puerta al diablo cuando prende la televisión. Eso sí le voy a decir. Administre bien la televisión y todas las demás cosas. La casa de Dios tiene un muro, y nosotros tenemos que levantar con el Señor ese muro, un muro de separación, para que adentro reine solo el Señor, y vamos extendiendo el reino del Señor, y para que nada de afuera se nos cuele. Él nos mandó al mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para ser su cuerpo, el organismo de su vida, para hacerle espacio al reino del Señor. Y la esfera del reino del Señor
incluso antes de la creación, es su Hijo. El Padre ha tenido como la esfera de su reino, cuando solo había la Trinidad, en su propio Hijo. Su Hijo siempre, no solo cuando se encarnó, sino desde la eternidad, siempre ha hecho lo que a Él le agrada, lo que al Padre le agrada. Y el Padre se centra en hacer todo para el Hijo. El Hijo dijo: yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, el Padre creó con el Hijo, por el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Y el Hijo también hace todo para el Padre. Por eso dije que el Padre y el Hijo están en un mismo espíritu. Y ese es el modelo para la Iglesia y por lo tanto para las familias, porque las familias fuimos creadas para representar al Señor, representar ese misterio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra imagen. El Padre se siente fielmente representado en el Hijo y se anima a confiarle todas las cosas. Se espera que también nosotros podamos confiarle a nuestras esposas todas las cosas, porque el Señor se comprometió a hacerlas cada vez más confiables. Más confiables. Él dijo: le haré ayudadora idónea, que le ayude en lo que yo les mandé hacer. Cooperar con Dios en su propósito eterno. Ese es nuestro supremo llamamiento. Lo demás es solo para los viáticos, para colaborar en los viáticos. Nosotros no existimos para ir al shopping, para ir de vacaciones, aunque podemos ir. Pero ese no es el objetivo de la vida. Eso no es lo que tiene que llenar nuestros corazones. Nosotros fuimos creados para contener como familia y como iglesia, contener al Dios Trino y expresar su naturaleza y su espíritu como familias y como las familias de la iglesia. Cuando el Señor habló de la redención, Él lo pensó en familia. Claro que Él salva personas y Él salva nuestras almas, no hay nada de malo en eso. Pero el plan no es solamente salvar nuestras almas y solitos. ¿Qué dijo Abraham? ¿En tu simiente serán benditas todas las almas? Todas las familias de la tierra. Y cuando se le dio la orden a Rahab, que iba a ser destruido Jericó, pero ella recibió los mensajeros de Dios, entonces ¿qué se le aconsejó? Reunir su familia y ponerla debajo del hilo de grana. Y ese hilo de grana en la ventana de la casa de Rahab representa la sangre de Cristo. El hilo de grana, la sangre del Cordero. Desde el principio, aquellos que reciben el mensaje del Señor son convidados a reunir su familia bajo el mismo hilo de grana, bajo la misma sangre del Cordero. Por eso él dice, Pablo, cree en el Señor Jesucristo, cree. El problema es que no creemos, pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Cordero de la Pascua era para comerlo en familia. Y si la familia era demasiado pequeñita y el Cordero no era tan pequeñito, pues que se junten 2 o 3 familias, pero había que comer el Cordero en familia. Eso nos muestra el objetivo corporativo de la redención. Claro que no menospreciamos lo individual, porque Dios ama a las personas. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, dice que murió por mis pecados, sí, amén.
Dice que murió para salvarnos del presente siglo malo, y hay muchas cosas que Él hizo en la cruz. Una de ellas, que está en Efesios, dice así: Él se entregó a sí mismo por ella. O sea, Dios, Cristo, amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo no solamente por nuestras almas individuales, que también lo es, pero Él quiere más que eso. Se entregó a sí mismo por la iglesia, por ella, para presentársela a la iglesia, una iglesia gloriosa, una, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso está en el corazón de Dios. Claro que no estoy refiriéndome al ecumenismo de Satanás, me refiero a la unidad en espíritu, verdad en Cristo, del cuerpo único de Cristo. Él se entregó para presentarse una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, que no tuviese nada de esas cosas, ni semejantes a esas. Ahí está el objetivo corporativo del Señor. Hagamos al hombre, es un hombre corporativo, y ese hombre ahora es solo el nuevo hombre, porque el hombre se tornó un viejo hombre después de la caída, y así resulta inútil para Dios. Pero quien reciba al Señor entra a formar parte del nuevo hombre. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor, y el espíritu del Señor nos bautiza en un solo cuerpo, y ese solo cuerpo es la iglesia del Señor Jesús. Toda personería jurídica le queda chiquita, todo título denominacional le queda chiquito. Siempre hay hermanos íntimos nuestros, no de segunda mano ni de tercera, sino plenamente legítimos, hermanos verdaderos. En todas las partes hay bautistas verdaderos, no voy a decir que hay falsos, eso no quiero ni pensarlo, pero tengo que decirle, ustedes me entienden. Pero no todos los hijos de Dios son bautistas, algunos son metodistas, pero son igualmente hijos, miembros de la misma familia y el mismo cuerpo. O son de la alianza, o de la cruzada, la nacional, la internacional, la estudiantil y la de los viejitos también. No he visto que haya por ahí una cruzada de los viejitos, pero sería bueno como que hubiera, ¿no? Porque el Señor no excluye ni a los viejitos. ¿A qué me refiero? El cuerpo único de Cristo, la familia legítima y verdadera de Dios, está formada por todos los redimidos, todos los que Él compró y limpió con su sangre, y todos los que Él regeneró con su espíritu. Somos hermanos, y no podemos nosotros escoger entre hermanos, sino recibir como hermanos a todos los verdaderos hijos de nuestro Padre. Esos son nuestros hermanos, los que nuestro Padre engendró, no los que están en la lista de la congregación. Claro, si ellos son de Cristo, son nuestros hermanos, pero la iglesia del Señor va mucho más allá, y esa es la familia de Dios. Ese es el hombre que Dios dijo, hagamos, y que Dios está haciendo. Eso es lo principal que está aconteciendo en la tierra, lo que Dios tomó como lo último, lo mayor y lo que le da descanso. Hagamos. Y ahí se comprometió, y en eso está Dios comprometido. Todo el Padre, todo el Hijo y todo el Espíritu están haciendo este hombre corporativo a su imagen, para poder representar en familia a Dios, para llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Y para eso estamos aquí, para eso Él nos hizo, y para eso nos dio la esposa o el esposo, cada una sabe, los hijos que le dio, nos hizo ser papás, para que le conozcamos a Él que es papá.
Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice el Señor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y por eso también algunos son varones y otros son mujeres, porque el misterio de Cristo es Cristo y la iglesia, cabeza y cuerpo. El misterio de Cristo es la iglesia con Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Pero el misterio de Cristo, ahí en la palabra, puedes ir allá a Efesios 3, dice, grande es este misterio que ha sido revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese misterio? 3:6 de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del Evangelio. O sea, el misterio es el cuerpo de Cristo. Cristo repartido en toda clase de seres humanos sin diferencia de raza, de nacionalidad, de cultura, ya sea erudito, ya sea analfabeto, si recibió al Señor, Él es la sabiduría de todos los necios. Yo soy necio, pero Él dijo, Dios escogió lo necio del mundo, porque nos dio a Cristo por sabiduría, y cuando no sabemos ni qué es lo que hay que hacer, pedimos cacao al Señor. Señor, no entiendo nada de esto, me ayudas, me enseñas, y se los pide de corazón, no haciendo teatro, porque a veces hacemos teatro, ¿no? Como los ancianos que llegaron a consultar, dizque a consultar a Ezequiel, pero ya habían establecido lo que ellos querían. Entonces, ¿para qué van a consultar? Si uno consulta es para aprender de Dios, y hay que preguntarle en serio y estar dispuesto a aprender de Él. Y entonces así Él nos enseña. Y los limpios de corazón verán a Dios. Y todo aquel que quiera de verdad hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que dice Jesucristo es de Dios o es solo de los hombres. Hay muchos que no reciben lo de Jesucristo como de Dios. Y al no recibir a Jesucristo, no reciben al Padre. ¡Qué tragedia! Tanta gente en el mundo religioso que no recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios. Muchos incluso judíos, otros diciendo que son monoteístas y que Jesús es uno de sus profetas. Gracias. Pero se dan cuenta, hermanos, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Y el que recibe al Hijo tiene al Padre y tiene la vida eterna. Nada hace el Padre sino a través del Hijo. El Padre decidió planear, crear, revelarse, redimir, reinar, juzgar, todo a través del Hijo. No hace nada el Padre solo. Y ahora dice el Hijo así: Padre, como tú en mí y yo en ti. Ese es el modelo, la Trinidad, el Padre y el Hijo en un mismo Espíritu. Que ellos sean uno en nosotros. Esa es la posibilidad, esa es la dinámica. En nosotros, el nosotros divino está planeado. El misterio es Cristo y la Iglesia. Y por eso Dios, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo hizo un hombre corporativo en dos géneros para multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgar la tierra, cultivarla y guardarla. ¿Guardarla de qué? Si todavía no había espino ni abrojos cuando Dios le mandó guardar la tierra. ¿Guardarla de quién? De Satanás. Porque, como decíamos, nacimos en plena guerra intergaláctica, guerra del mundo invisible, guerra del ejército de Dios contra el ejército del enemigo. Y a veces no sabemos en qué contexto nacimos, pero mire lo que le dice aquí en Génesis 1:26.
Hagamos al hombre y nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa es la base. Sin el propósito, sin la misión y sin la provisión que posibilita esta misión y este propósito, no puede haber la otra parte. Señoré, reina, ese es el reino. Sojuzgar la tierra es someter la tierra otra vez al gobierno de Dios. Pero para eso es creado el hombre colectivo, la iglesia, tipificada esa unión de Cristo y la iglesia en la familia. En la familia es representativa. Cada hermano no puede imponer las cosas a su manera porque él debe representar a Cristo. Y para eso tiene que tener intimidad con Cristo y conocerlo, conocer su palabra y representarlo a Él, no salir con sus ocurrencias. No se nos puede ir la mano, ni se nos puede quedar. Tenemos que llegar hasta donde Él dice. Como decía el Señor, a veces Moisés habla, no golpees. Y a él se le fue la mano. Hubiera bastado con hablar, pero golpeó. Y al golpear, el Señor dice: Moisés, ya no me puedes representar más. Ahora tú no vas a entrar en la tierra. Porque es Cristo el que representa fielmente a Dios, no la ley de Moisés, no el legalismo, sino Cristo. Él es el testigo fiel y verdadero de Dios. Y esa es la tareita para la cual Dios creó a los varones. Para aprender la obediencia por medio del sufrimiento y representar al Señor. Representar al Señor. Y las hermanas representan a la iglesia. Cada hermana debe entender que ella está representando a la iglesia, incluso a los varones, porque también los varones somos la iglesia con las hermanas. Y las hermanas tienen esa delegación. Ellas deben representar a la iglesia. Y por eso leemos esas cosas al final de Efesios, al final de Pedro, al final de Colosenses vienen las instrucciones que las hermanas se sujeten a sus maridos. Yo pienso que ellas estarían pensando que él iba a predicar de eso. Claro que estoy predicando, pero por otro lado. Los primeros capítulos son la base para que eso se pueda dar. No podemos empezar por Efesios 5. Podemos terminar por Efesios 5 y 6, pero no comenzar. ¿Y qué le dice a los maridos? Que amen a sus mujeres como a sí mismos se aman. Que las cuiden. ¿De dónde podemos sacar esto? Solo de conocer al Señor. Por una parte, las hermanas representan la iglesia, que en el sentido espiritual es femenina, que aunque tenga muchos varones, la iglesia es como la mujer del Señor. Como Dios se llamaba marido, Israel era su mujer, y ahora Cristo es el esposo, y la iglesia es la esposa. Y las esposas, las hermanas, tienen la tarea de representar la iglesia. Así que como Cristo es con la iglesia, los maridos, si de verdad andamos con Cristo y aprendemos con Él, tenemos que seguir este discipulado, cuya raíz de discípulo es disciplina. Esta es una disciplina que debemos aceptar, no huir, sino aceptar, es parte de nuestra misión. Adán no hubiera podido tener mujer si no cedía su costilla. Otras veces no queremos ceder nada, pero nada. Queremos que se sujeten, pero el Señor no dijo que nosotros las sujetemos a palo, no. Dice que ellas se sujeten, pero no dice que nosotros las sujetemos. Esa ya es otra Biblia. No la Biblia inspirada. ¿Ve? Y también las hermanas dicen, así como la iglesia está sujeta a Cristo,
las hermanas estén sujetas a sus maridos en todo, pero yo no voy a hablar de la sujeción. No necesito hablar yo. Si Cristo se forma en los maridos y en las esposas, también se va a formar en los hijos y la Trinidad va a ser expresada. Como el Padre no quiere hacer nada solo, no quiere que tú hagas las cosas solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso que él estaba pensando en su propio hijo. Por eso el hijo dijo así: había un rey, que es su padre, que quiso hacerle bodas a su hijo. Dios el Padre quiso hacerle bodas a su hijo. Él quiere que su hijo tenga una iglesia que sea con su hijo, así como su hijo es con el Padre. El hijo se centra en el Padre, el hijo vive para el Padre y el Padre se centra en el hijo. El Padre le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así le dice el Padre al Hijo. El Padre confiesa la divinidad del Hijo. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. No es bueno que el hombre esté solo, pero ese hombre, Adán, es figura de Cristo. Le haré ayudadora idónea, esa es la iglesia. Y cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice: grande es este misterio. Pero Pablo no estaba hablando solo de esa parte. Dice: yo digo esto, o sea, ese misterio, esa relación del hombre y la mujer, incluso siendo una sola carne, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y por eso dice aquel verso, que aunque está entre paréntesis cuadrados en las ediciones críticas, dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Ese es el misterio. Que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Que Él haga las cosas con nosotros y nosotros con Él. El Padre ama al Hijo, le muestra lo que el Padre hace para que el Hijo lo haga igualmente, es decir, junto con Él, en unión con Él, en representación de Él. No me dejó el Padre solo, Él está conmigo. Lo que yo hablo, dice Él, no lo hablo yo, sino el Padre me ha dado mandamiento de lo que he de hacer y de lo que he de decir. Así es la relación íntima del Padre al Hijo en un espíritu. Y así debe ser la relación de cada papá y de cada mamá, para que también sea de cada hijo con Dios. Y la familia debe vivir para Dios. Tenemos una misión familiar que tiene que ver con el supremo llamamiento y el propósito eterno de Dios. Hermanos, miren para qué Dios quiere que seamos fieles unos a los otros en la familia. Acompáñenme por favor a Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, y ahí vamos a leer una frase maravillosa que nos hace pensar mucho. Malaquías, capítulo 2. Voy a leerlo, el verso 10. Primeramente el verso 10. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Por qué lo dice Dios? Porque Él quiere que nos demos cuenta que somos una familia. Por eso tenemos un mismo Padre. Y dice más: ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y ahora dice: ¿por qué pues, si nos ha creado un mismo Dios, por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
Si tenemos un mismo Padre, tanto en lo espiritual como si somos una familia, debe haber lealtad. Y ahora podemos saltarnos unos versos y vamos a llegar al 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dice así, porque Yahvé, o Jehová, ha atestiguado, ha sido testigo, él ve todo, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y continúa el Espíritu con lo mismo que venía hablando en el 10. No hizo el uno, o sea, de los dos hizo uno, y de la familia hace uno, teniendo el mismo Padre. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, siendo Dios tan rico y es el Padre de todos los espíritus. Sin embargo, nos hizo uno. Hizo uno la pareja, hizo uno la familia. ¿Por qué uno? Mire por qué, mire por qué. Dice, porque buscaba una descendencia para él. Si le entendemos a Dios, ¿por qué nos hizo en familia? Él hubiera podido hacernos como las mandarinas que nacen de un árbol, cada una sale, pum, la otra, ¿verdad? Pero no hizo así. Pudiera habernos creado de otra manera, pero nos hizo uno porque Él busca una descendencia para Él. ¿Entiende? Dios quiere que nosotros participemos de la paternidad, de la maternidad, para que le entendamos a Él. Dios es un Padre. No dice Él, me seréis hijos e hijas y yo seré vuestro Dios. ¿No es eso lo que está en el corazón de Él? ¿No quiere Él llevar muchos hijos a la gloria? Por eso nos hizo en familia y nos hizo tener hijos, para que nuestros hijos lleguen a ser sus hijos. Para eso tenemos que ser leales uno con el otro y tener nuestros hijos, porque Dios tiene un objetivo. Él escogió ese método para Él mismo tener descendencia. Él quiere que nuestros hijos sean sus hijos. Y eso debemos entenderlo nosotros. Los hijos no son para nosotros solos. Nuestros hijos son para Dios. Por eso Él hizo de muchos uno, de dos uno, y de todos los hijos uno, una familia, hijos de un mismo Padre, y de un padre y una madre. Y dice, ¿para qué? Porque buscaba una descendencia para Él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Yahvé Sabaoth. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué hay que ser leales? ¿Por qué no hay que pecar en el corazón, no adulterar en el corazón? Porque Él está buscando una descendencia para Él. Él quiere, repito, que nuestros hijos sean sus hijos, y eso debemos entenderlo. Por eso debemos ser leales, y por eso debemos mantener la unidad del espíritu. ¿Cuántas familias destruidas en Colombia? Ha habido mucha guerra durante mucho tiempo. Y han acontecido las cosas más atroces, tanto de la ultraderecha armada como de la ultraizquierda armada. A veces juegan fútbol con las cabezas de los otros, cosas de las más atroces, de tal manera que uno de los presidentes pasados tuvo que nombrar como asesor de paz a un psiquiatra,
en mi país, Colombia, pero parece que fuera Locombia. No quiero deshonrar a mi país, pero tuvo que nombrar como asesor de paz a un psiquiatra. Y ese psiquiatra escribió un libro que alguien me lo regaló, muy bueno. Y ese libro se llama Derecho a la Ternura. Todos necesitamos de ternura. Derecho a la ternura. Por faltar eso, entonces, ¿qué hay? Venganza. ¿Por qué existe la cleptomanía? Personas que roban y roban porque sienten que les han negado algo, entonces piensan para compensar lo que tienen derecho a llevarse lo que se encuentran por ahí. Esa es la raíz psicológica de la cleptomanía. Personas que tienen la manía de robar. Muchas cosas suceden por faltar la ternura, por faltar la buena voluntad, por faltar el cariño, la amabilidad. Para eso fuimos creados, para vivir en amor. Dice la Escritura que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé o de Jehová. ¿Qué quiere decir eso, hermana, para ti? ¿Qué significa que el que te encuentre como esposa se encontró con la benevolencia de Jehová? Hermana, ¿tú entiendes que tú fuiste creada para ser la benevolencia de Jehová para ese bandido de tu marido? Y lo digo ese bandido porque algunos creen que es solo para los maridos perfectos. Pero no, Proverbios, ya cuando se escribió Proverbios ya no había ningún perfecto. Desde Adán ya empezó la imperfección. Y sin embargo, ¿usted entiende esa parte de sumisión? ¿Qué es benevolencia? Es buena voluntad. A veces no se tiene buena voluntad, se es mezquino, se cierra el corazón en vez de abrirse. Lo que hace más hermosa a una mujer, ¿sabe qué es? No el pintalabios, la bondad, la buena voluntad, la benevolencia. Dios hizo a la mujer para encarnar la benevolencia de Dios para con su familia, empezando por su marido. ¿Será que usted quiere ser la benevolencia de Dios? Dios puede ayudarle. Si usted quiere, Dios dijo, le haré ayudadora idónea. Eso es lo que le va a ayudar más a él. Por esa benevolencia él va a trabajar, él va a estar animado, va a querer volver a casa, no va a querer quedarse por allá con sus amigos tomando naipe y tomando cerveza, jugando naipe y tomando cerveza, no. Va a querer llegar lo más rápido posible a su casa. Usted es capaz de decirle, Señor, tú dijiste que harías esto, ¿verdad? Haz de mí esto que tú dijiste. Y a nosotros nos toca sembrar también si queremos cosechar. ¿No fue eso lo que le pasó a Adán? Que tuvo que ceder lo más cercano a su corazón para que Dios le trabajara, le edificara una ayudadora idónea. Él dijo, yo le haré, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz de Él. Si Él muere a sí mismo y se niega a sí mismo y cede por amor a ella, entonces Dios puede hacerle una ayudadora idónea. Y la palabra que Dios utiliza en el hebreo no es que le hizo una ayudadora idónea, dice, le edificó. Esa es la primera vez que el verbo edificar aparece en la Biblia en el hebreo. Solo que ahí el traductor, pues edificar una mujer, él pensó que como que el verbo no le caía bien y entonces lo facilitó, le hizo. Pero el original dice, él le edificó. O sea que edificación y mujer van juntos y simboliza a la iglesia.
La iglesia es el edificio de Dios y la labranza de Dios. Pero para que ella sea hecha, Él debe ceder la costilla. Eso representa la cruz. El amor, el negarse a sí mismo, el no abusar, sino el amar. Y el amar primero. Ahora ya se pusieron todos bravos. Primero fue las hermanas, ahora los hermanos. No, yo sé que aquí hay cristianos. Creo que todos somos aquí cristianos. Y que todos entendemos lo que el Señor quiere. Entonces, hermano, agradezcámosle a Dios que Él dijo, hagamos, y está haciendo. A pesar de que hizo el primero y todavía no había cumplido todo, y ya cayó, Dios dijo, hagamos. Así que por eso trabajó otro trabajito Dios, el de la redención. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, dice el Señor. Así que si nuestro Señor trabaja todavía en esto, en recuperar al hombre, recuperar las familias, restaurar la iglesia, aunque sea en medio de la guerra. Y con esto termino. ¿Dónde tiene que señorear este hombre corporativo? Este hombre en familia, varón, hembra, multiplicándose a través de hijos, sojuzgando la tierra para Dios. Sojuzgando junto la tierra para Dios. Esto lo tiene que hacer el hombre. Las ciudades son para Dios, como decía de David, y que ellos peleaban por las ciudades de Dios, y el trono de David, el hijo de David, se le llama el trono de Jehová, el trono de Yahvé. El Hijo es la esfera del reino del Padre. El Hijo formado en nosotros hace que el reino del Padre se extienda. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Y para eso estamos aquí, para que Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu, nosotros, como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Para eso existimos y para eso fuimos creados. Y no debemos distraernos de lo principal. Buscad primero el reino de Dios, lo demás será añadido. Pero si no le hacemos caso al Señor, no esta física, esto es como para que no nos mojemos nosotros cuando llueve. Pero la casa de Dios es la que está aquí adentro. Nosotros no venimos a la iglesia, no. La iglesia viene a este salón, la iglesia va al mercado, la iglesia va a su trabajo o va de vacaciones, pero la iglesia somos nosotros. Y ese nosotros es toda la familia de Dios. Y nuestros hijos que sean guiados por nosotros en el Señor. Que lo hagamos con el carácter del Señor como lo hace el Señor con nosotros. Y así nuestros hijos podrán seguir al Señor, porque Él nos encargó estos hijitos para que sean de Él, para que Él tenga descendencia. Nuestro Padre es un Padre que quiere tener muchos hijos y muchas hijas en la gloria. ¿Y a quién se los encarga estas personitas? Al papá y a la mamá, no al Estado, no al colegio, ni siquiera a los psicólogos, menos si son de la nueva era. No los encargo a nosotros, a los padres. Y entonces la iglesia tiene misión. Dios tiene un propósito eterno, quiere estar rodeado de hijos e hijas. Vosotros me haréis un santuario y me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Y ese es el trabajo nuestro. Para eso estamos aquí, para conocer al Señor, configurarnos a Él, y a través de Él abrir nuestro corazón a los otros para que seamos una familia.
No estoy hablando de documentos ecuménicos, no estoy hablando de entidades, estoy hablando de personas especiales, los hijos y las hijas de Dios, que somos la familia de Dios. No necesitamos personería jurídica para eso. Quizá para que no lo persigan igual, lo van a perseguir con personería más fácil y más rápido lo van a pillar. Así que lo importante es realmente andar con Dios. Pertenecemos al Señor Jesucristo, como los apóstoles dice que eran siervos de Jesucristo, no funcionarios de entidades. No trabajamos para entidades. ¿Cuántas monjitas se meten al convento pensando servir a Dios y allá la violan los curas? Porque en vez de servir a Dios sirven a una entidad que se aproveche, perdón que lo diga así tan crudo, pero es para que no se nos olvide. Entonces se trata de servir al Señor mismo, y su Espíritu y su palabra nos muestran lo que Él quiere, cuál es nuestro llamamiento. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, para que su Hijo unigénito sea el primogénito de muchos hermanos, sea la vida en el cuerpo de Cristo, que es la familia. Solo Él hace posible las cosas, y por eso las instrucciones están al final, pero las provisiones y el objetivo están al principio. Cuando vayas a leer sobre la familia en Efesios, no empieces en el capítulo 5, empiece en el 1. Cuando vaya a leer San Pedro, empiece en el 1. Cuando vaya a leer Romanos o cualquiera, empecemos en el 1. Porque en el 1 está el objetivo, está la misión, está la provisión en Cristo para eso. Sabemos para qué nos compró y qué es lo que Él quiere y cómo andar en Él, porque en vano trabajan los edificadores si Él mismo no edifica la casa. En vano vela la guardia si Él mismo no guarda la ciudad. Así que no podemos confiar en nosotros mismos, sino invocarlo, pedirle su socorro de verdad, confiar en Él y contar con Él. Entonces así, con los dos remos, Él en nosotros y nosotros en Él, avanzaremos en vez de dar vueltas y vueltas y vueltas, de retiro en retiro, de reunión en reunión, pero todo sigue igual. Para que las cosas no sigan iguales, Él tiene que formarse en nosotros de verdad. Tenemos que vivir en unión con Él y para Él. Hermanos, les agradezco mucho y les pido perdón porque no miré el reloj a tiempo. Lo miré solo ahora. Démosle gracias al Señor. Querido Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, te damos gracias, Señor, que nos permite reunirnos aquí donde amablemente fuimos recibidos, Señor, para volver a leer tu palabra de siempre, pero que tu Espíritu pueda ser viva en cada uno. Te rogamos que nos conquistes para ti, para tu Hijo, para tu Espíritu, y para ser miembros los unos de los otros en unión contigo y también para ti. Padre, encomendamos todo en tus manos, nuestras vidas. Lo que para nosotros es imposible, para ti no lo es, porque tú eres Dios y tú eres capaz de tomar estos mendrugos, estos sobrados de pan y de pez como aquel niño, bendecirlo, multiplicarlo, saciar y aun que sobre, y que aun lo que sobra no se pierda nada. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Sabemos que esta no es obra de hombres, sino obra de Dios. Tú dijiste, hagamos. Tú dijiste, haré. Así que, Señor, aquí estamos. Hágase en nosotros según tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.